Bueno, desde ya muchas gracias por estar ahí, gente linda. Y bueno, le quería contar un poco cómo llega mi interés por el síndrome de Tourette. El tema es que estábamos sacando cálculos con Roxana hace unos 9 años. eh, Como ya Roxana hacía 2 que estaba en Acobasta, le digo, ¿puedo ir a observar, a compartir algo con los niños? Y justamente Roxana tenía un taller y me acerqué. Bueno, me acerqué y me quedé atrapada, ¿no? Desde ahí en más comencé a observar, a sacar mis conclusiones, de ver las necesidades que había sobre todo en estos niños que estábamos viendo, ¿no? Exacto, Y ¿no? después, bueno. Ahí es donde te diste cuenta que en realidad los trastornos de tics habían convivido con tu trabajo a lo largo de toda la vida. O sea, habías visto muchos niños con tics. Exacto. Que yo, por ejemplo, después recordaba casos, sobre todo a veces, que después de esta misma charla que la organizamos con Yarisa en su momento para las jornadas de Tourette, la llevamos al colegio de logopedas, que a mí me parece interesantísimo, y hace poco yo estaba tratando tengo que volverme a comunicar con ellos para poder darla otra vez, porque realmente al día de hoy llegan pacientes por otras cuestiones en la consulta, y uno se da cuenta de que hay Tourette o hay tics que, por ejemplo, nos prolongan a veces innecesariamente, si no nos damos cuenta qué es lo que está pasando, nuestra terapia, ¿no? Exacto. De pronto, bueno, ahora ya lo vamos a desarrollar, por ejemplo, alguien que hace un garraspeo o tos, y si no nos damos cuenta que es un tic, y poder ahí trabajarlo como tic, realmente nos prolonga el tratamiento innecesariamente. Claro, ¿no? Es como que todavía en otras disciplinas el Tourette sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Claro, está siendo visualizado en la escuela, está siendo visualizado en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la medicina, pero parece que en otras disciplinas donde también, digamos, aparece, todavía sigue siendo como un gran desconocido, ¿no? Como algo claro. Sí. Entonces, cada vez un poquitito más estamos, justamente después lo voy a comentar, porque me ha ocurrido que a veces en algunos congresos, y ya se empieza a hablar de Tourette relacionados con algunas patologías. Qué bien. Bueno, esto sí lo voy a leer porque lo es del Colegio de Logopedas, que es la logopedia. Se ocupa del estudio del proceso comunicativo humano y de la prevención, diagnóstico y tratamiento de sus trastornos y de las funciones asociadas en los ámbitos sanitario, social y educativo en personas de cualquier edad, ¿no? O sea, porque justamente nosotros también abordamos problemas de una persona que tiene un ictus y pierde el habla, ¿no? ¿no? O muchas funciones más, además del habla, cuando terminadas a edades más avanzadas, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, bien, nos ocupamos fundamentalmente de la voz, del habla, el lenguaje, la audición y la deglución, que ahí va a ser un tema que justamente somos menos conocidos, que ya lo voy a justamente a comentar. Entonces, cuando hay problemas de la voz, que es el sonido que tenemos los humanos, se llama mayormente disfonía, que es una pérdida parcial de la voz debido a un mal uso de los órganos. Puedes seguir, Rosana. Debido al mal uso de los órganos y músculos que intervienen en este proceso. Por lo tanto, la voz se modifica
justamente en cualidades y en rendimiento. Y decimos siempre que para tener una voz sana tenemos que tener una postura corporal general correcta, y que eso no solo ayuda a la parte muscular, sino también a los procesos respiratorios donde se siente el proceso de la voz. Entonces, esto de postura y respiración lo voy a decir también, porque está todo muy relacionado. Bueno, claro, vamos a ver a los trastornos de la muy voz. bien. Pensaba a veces en esas posturas distónicas que suelen tener claro, los niños, a eso especialmente voy nuestros niños ahora. con Tourette, ¿no? Claro, Vale, si continuamos, vamos a ver ahí justamente cómo se da en los tics motores, por ejemplo, cuando hay movimientos de cabeza. Justamente yo me acuerdo de un caso que a mí me llamó mucho la atención, de un niño que era pequeño, hacía todos unos movimientos así de cabeza y tenía una disfonía muy importante. Al tiempo, justamente, le pregunto a los padres cómo estaba, me acuerdo de un nene de otra ciudad, y entonces, ahí de Acobasta, me comentan de que al dejar de hacer ese tipo, mejoró, claro, porque es un esfuerzo muscular muy grande que hacía con el cuello. Entonces, al perder toda esa sinergia muscular, le producía disfonía, ¿no? Claro. Entonces hay otro además un tic, estás hablando de un tic motor, es curioso, motor. Porque, o sea, no estás hablando de un tic fónico que uno podría entender, como vamos a ver más adelante, claro. que se relaciona mucho, ¿no?, con las disfonías. Estás Claro. hablando de un tic motor que influye, ¿no?, en una fonía, ¿no? Un tic cuello. Sí. Porque de cabeza, justamente está a nivel laringio, cuando esa musculatura, ¿no? Imagínate, va hablando, torciendo la cabeza, eso claro. ya produce, puede producir, ¿no? Mayormente. También movimientos corporales, estiramientos de brazos, o sea, todos problemas así más bien musculares, ¿no? Pero después tenemos, vamos a ver, bueno, y acá tenemos en la lámina las partes posturales, que ya vamos a hablar. No es lo mismo tener una postura general, así correcta, donde todos los músculos intervienen en una forma adecuada. Cuando apenas se hace ese movimiento de, ay, estoy cómodo, ¿no? que me dejo estar en un sillón o de pie, eso produce que los músculos intervengan en forma totalmente contraria. Por ejemplo, esta zona aquí cae, ¿no? Las rodillas también van hacia adentro, el abdomen cae, ¿no? Donde justamente tenemos que tener toda la parte buena de respiración post-abdominal. Pensaba de Entonces, pronto... toda esta postura inadecuada produce problemas en la voz, ¿no? Claro. O sea, puede producir. Exacto. Pensaba un poquito, a veces veo muchas esta postura, ¿no? En los niños que intentan retener, ¿no?, sus tics bajo la tensión muscular, ¿no? Claro. Esa rigidez no está haciendo bien, sobre todo aquí en la respiración. Yo he visto, por ejemplo, algunos que hacen movimientos aquí del abdomen. Claro, sí. Exacto. Sí, el tic de abdomen es muy frecuente, ¿no? Claro. Sin embargo, es muy frecuente. Y altera también los procesos de la voz y de la comunicación. Porque entiendo que una voz que no está en buenas condiciones, tampoco uno tiene muchas ganas de usarla, ¿no? No, pero además otra cosa, la voz que no está en condiciones también te produce dolor, te produce, porque haces un esfuerzo, picor, produce una serie de cuestiones y que, bueno, obviamente se puede llegar, que después ya vamos a ver, que hay realmente patologías descritas de nódulos
¿no? Que se producen en el Tourette. Ujú. Seguimos, porque justamente Claro. aquí vamos a hablar de los tics fónicos. Justamente tenemos, como decía antes, la tos, que hace golpes de glotis, porque se produce, eso produce molestias, ¿no? La carraspera también, justamente nosotros cuando Tan frecuente. hacemos las terapias de voz a un paciente que viene a la consulta, la gente tiene esa pérdida de voz parcial y empieza a carraspear y uno lo primero que le dice, no, carraspear no. Es como decir, ay, voy a aclarar la voz, no. Pero, o inspirar profundamente por la nariz, sí, y el sí. chillar. O sea, si chilla, ahí las cuerdas trabajan en una forma realmente muy inadecuada. Claro. Cuando el niño está chillando, está golpeando en forma inadecuada las cuerdas. Claro. Entonces, eso produce realmente lesión. Pero, bueno, a mí me ha pasado, y aquí vuelvo al paciente que uno lo tiene ahí en consulta, y por otras cuestiones, y a lo mejor mi mamá me dice, lo llevé al otorrino, lo llevé a otro otorrino, todo porque tiene tos, hasta que por ahí un otorrino dice, señora, esto es un tic. Claro. Entonces, a ver cómo ahí trabajamos la reversión del hábito para que ese tic. Excelente. Claro, porque Ceda, además claro. este chico era una cosa que en el aula era permanentemente esa tos, pero no es la tos que te da un acceso de tos, sino esa tos. Claro, claro. Era ¿Y una cómo cosa intervienen los procesos de comunicación, además de que a él, ¿no?, le interfiere la posibilidad de hablar, también en lo que es el feedback o en lo que va en el receptor, ¿no? Es Marcos, decir, claro, Marcos, ¿cómo se llama? Alguien que está tosiendo, también va sí, generando tensión o garraspera, ¿no? Algunos te dicen, claro, es que esa garraspera claro. lo escucho y me termina doliendo la garganta a mí, dicen, ¿no? Sí, Hay sí, algunos que te sí, dicen esto, ¿no? Porque sí, sí, en sí. ese intercambio que hay Es una comunicacional donde nos molestia, vamos identificando, claro, claro. Es exacto, una exacto, molestia en la comunicación misma. claro, claro, ¿Viste? interfiere Bueno, por en eso todo. esto seguimos, a ver, lo Sí, trabajamos de forma, bueno, vamos a ver ahí, justamente este es un profesional que lo describe, ¿no? Ya en 2011 un trabajo que habla sobre los tics fónicos que afectan a la voz. O sea, los ajá, nódulos, sí, se pueden producir sí, realmente sí. lesiones. Ajá, Bueno, continuamos. vale, A muy ver, bien. ¿cómo O lo sea que trabajas? vos recomendarías que alguien que de pronto ha tenido, o digamos, de forma crónica, o un niño que está teniendo de forma crónica tics en la voz, que hagan una consulta con un logopeda para ver el estado de ese, de, digamos, de esas cuerdas Sí. vocales? A ver, si hay pérdida de la voz, sí, ¿no es Ajá, cierto? Porque, sí. Pero bueno, a ver, y si no, nosotros sabemos, Rosana, por ejemplo, me pasó con este chico cuando dice el médico tics, es un tics, ya te digo, hace unos años, y yo ya estaba en contacto así, estábamos en contacto, bueno, le empecé a decir, vamos a hacer, si cuando te da muchas ganas de toser, haces esto, haces lo otro, hacer reversión del hábito, ¿no? De este ujú, hábito. Y realmente lo fue mejorando, claro. exacto. Para quien no recuerde lo que es la reversión del hábito, es encontrar, o sea, desviar de alguna manera conscientemente ese tic en una respuesta competitiva, ¿no? De tal manera que si hace ese movimiento o ese sonido o digamos, eh, digamos esa acción, el tic no sale, ¿no? Claro, por ejemplo, esto de tocarse el lóbulo de la oreja, o sea, hacer otra cosa Ujú. para justamente Exacto. ¿De eso no, vas a hablar más adelante o no, aprovechamos para contar algunas?
No, reversiones del hábito clásicas que tú sueles hacer cuando ves un niño con, por ejemplo, esto que dices, ¿no? De tocarse el lóbulo. Sí, de pronto. ¿Cuándo lo recomiendas, Lidia, eso, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en este caso, si tenía muchas ganas de toser, o no sé, es una alternativa que yo digo que al lóbulo de la oreja no le hace mucho. O sí, si se quiere rascar un poquito en la pierna o aquí el brazo, ¿no? No va a ser, no va a afectar tanto como otros tics que afectan, porque ya lo vamos a ver después en deglución, cómo afecta nuestro trabajo cuando hay un tic con la lengua contra los dientes. Ya lo vamos a ver. Vale, vale. También la respiración, a veces el respirar soplando. Exacto. También ayuda, ¿no? A veces a bloquear. Eso lo vamos a ver también en la tartamudez, sí, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Vamos a seguir un poquito. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros esto? ¿No? Y aquí tenemos nuestro tratamiento, usamos mucho relajación, siempre, con distintas técnicas de relajación, porque no siempre vamos a tener el momento de hacer una relajación de tumbado, sino a veces con una imagen o con esto, decir, bueno, voy a parar, pensar, voy a tomar aire, voy a soplar suavemente, bueno, o sea, hay distintas maneras, ¿eh? O hay, por ejemplo, uno va adquiriendo con el tiempo pequeños instantes de algunas técnicas que le sirven, ¿no? Y entonces uno le dice, bueno, mira, para ti te vendría bien esto, porque, por ejemplo, si hay una gran contracción acá de toda la parte pélvica y costa abdominal, hay algunos ejercicios que es como más divertido, como bailar el hula hula, una cosa así, y destraban la zona pélvica y por lo tanto la costa diafragmática. Y entonces ahí es como que entra aire, hay más relax. Yo siempre le digo que hay algunos ejercicios que se parecen mucho a los que hacen los jugadores de fútbol que están en el banquillo, y están ahí sentados y antes de entrar empiezan como a bailar así, ¿no? Bueno, cosas así que son a veces hasta divertidas para los chicos, ¿no? Los adultos por ahí te dicen, ¿y esto qué es? Pero bueno, después que se los explicas, claro, claro. lo pueden hacer. Son pequeñas alternativas de relajar, por eso es muy importante conocer al paciente qué es lo que está haciendo para poder ayudarlo, ¿cierto? Y con el Tourette lo que pasa en distintas... yo cuando hemos trabajado con los talleres con los chicos, uno dice, bueno, ahora te está pasando esto, pero si algún momento te pasa esto, también puedes hacer determinada gestión, ¿verdad? Exacto. Entonces, y qué interesante además, porque, por ejemplo, tu intervención también es ideal para pensar en aquellos niños o aquellos adolescentes que tuvieron ya muchos años de terapia psicológica, a lo mejor están teniendo un tic fónico que insiste, ¿no? Y donde y a veces no quieren volver al psicólogo porque a lo mejor están cansados o a lo mejor no fue efectiva la terapia psicológica, ¿no? Y me interesa mucho esto porque tú abordas la reversión del hábito, ¿no? Como técnica desde la logopedia, sin entrar a lo mejor en los factores emocionales, pero donde es también, digamos, sumamente útil porque estás, digamos, proveyendo un montón de ejercicios y es una mirada diferente, ¿no? Sí, que por ahí, viste, no... claro, obviamente siempre se dice que el abordaje en el Tourette es neurológico y psicológico, ¿verdad? Eso es la pata pero fundamental. ¿Cuánto que puede aportar un Pero por eso cuando yo empecé a conocer Tourette, a mí me pareció interesante todo lo que yo podía hacer, bueno, lo que la logopedia puede hacer.
que puede hacer por eso es muy importante, a mí me parece importante difundirlo esto. Genial. Bueno, entonces, hablamos siempre, espera, vamos a hablar siempre de relajación, de respiración contradiafragmática, postura correcta, como decía, higiene y cuidados. Por ahí las higienes y cuidados tienen mucho que ver todo, desde vagos, cuando están congestionados, hidratación, bueno, cuidados que hay que tener para que la voz, que las cuerdas estén en condiciones. Estén en buenas Entonces condiciones. también es una de las cosas que se trabaja. Obviamente, si queremos que respire adecuadamente por nariz, tendrá que tener las vías aéreas superiores libres, ¿no? Toda la parte de la nariz. Bueno, y para después hacer una coordinación fonorrespiratoria, hablar y respirar correctamente y un uso sano de la voz. ¿Estamos? Bien, muy bien. Bueno, después tenemos otra parte importante y que está muy relacionado con el Tourette. Podemos seguir, Rosana. Sí, vale, muy bien. Falta de fluidez en el habla. Bueno, a veces ocurre justamente, el habla consiste en una secuencia de movimientos, de contracciones musculares que dan ritmo al habla, es el ritmo que uno le da al habla. La falta de fluidez, lo que mayormente te pueden decir una tartamudez, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que no tiene por qué ser una tartamudez, pero sí, por ejemplo, cuando se atasca un poco, porque cuando te dicen, ay, quiero decir algo y por ahí, ¿no? Sin ser una tartamudez, es como que la comunicación no fluye, exacto, ¿no? Claro, no, observa que no fluye. Claro, entonces ese ritmo... claro, sin ser invalidante, ¿no? Claro. Entonces, porque hay realmente tartamudeces que hay con componentes musculares importantes y que son muy invalidantes para las personas. Por supuesto que todo eso lo tratamos, ¿no? Seguimos, a ver, porque lo interesante de todo esto, ya hay estudios. Yo siempre comento que se han hecho 2 congresos aquí en Barcelona estos últimos años de tartamudez, que fue a nivel internacional. Y bueno, la sorpresa fue que la persona que habían el invitado más importante, que era un americano, el doctor Maguire, que era como decir su conferencia estrella, habló del síndrome de Tourette. Yo casi ahí me enloquezco. Bueno, claro, entonces claro, por esta coincidencia, por esto que vos venías trabajando, ¿no? En la asociación desde hace tiempo, claro, y encontrás, ¿no? Una eminencia que... Sí, pero esto fue ahora en el 2018. Sí, exacto. Se tenía que haber hecho otro mismo, justamente en la pandemia. Y entonces doctor, lo que ya te digo, súper calificado en las universidades ahí en Estados Unidos, él está trabajando con bloqueadores de dopamina, ¿no? Porque la relación que hace de la tartamudez y el síndrome de Tourette, que ambos tienen demasiada dopamina, ¿no? En algún momento, y eso produce esas dificultades en el habla, ¿no? O sea, esa falta de fluidez. Entonces, hay toda una relación muy importante, que bueno, justamente ahí está, sigue un curso decreciente, empeora con la ansiedad y el estrés, se da más en los hombres. Bueno, hay una serie de cuestiones que es
y después el tema de los fármacos, ¿no? Por ahí a veces también se usan fármacos muy, muy similares, ¿no? A los que se usan en el Tourette, ¿no? Claro, ¿no? Y Entonces, tienen muchas características en común, ¿no? Por lo que vemos aquí, ¿no? Porque tienen muchísimas, un curso muchísimas. creciente y decreciente, o sea, la tartamudez también aumenta y disminuye, ¿no? Al igual Exacto, que los tics. exacto. Pero Claro. además está asociada también a la genética, a, bueno, hay trastornos, hay TOC, ¿no? Como asociado. Hay muchísima relación. Por eso, Por eso también es un trastorno asociado al Tourette, está dentro, exacto. está en el iceberg, ¿no? Que muchas veces Sí, por mencionamos. supuesto. Lo que pasa Sí, es que no se suele hablar mucho de esto y sin embargo hemos visto muchos niños con tartamudez y sí, síndrome de Tourette, sí. ¿verdad, Lidia? Y Y que, con y con esa dificultad en la fluidez, ¿no? exacto, y es importante porque todos estos últimos años que se ha estudiado por qué se llega tanto a esta luz, ¿no? Porque se ha estudiado mucho el cerebro y se sigue estudiando, ¿verdad? Entonces, yo que tengo tantos años en la profesión, pude ver el cambio que hubo de mirada en todo esto, ¿no? Por ejemplo, antes se decía, no hay que a un niño trabajarle la tartamudez hasta los 6 años. Y ahora te dicen, no, apenas empieza a disfluir, ya hay que actuar. Y hay que Claro, actuar con la familia, y hay que hacer todo un trabajo, porque es la manera de que no sea crónico. Mirá qué claro. importante. Es cuando Es como más que plasticidad neuronal hay. claro, entonces no se hace crónico. Claro, claro. Entonces, si o sea, hay una colega brasilera que dice que si atenderíamos bien a todos los niños que empiezan a tartamudear tempranamente, no existirían más, no existiría más tartamudez en el futuro. Claro. Y lo O mismo que sea, estás diciendo valdría para estos, para la difluenza, ¿no? En general, también para estos bloqueos, ¿verdad? sí, por Claro, supuesto, porque, claro. a ver, uno cuando trabaja con alguien que es influente, hace una serie evalúa las necesidades de esa persona, ¿verdad? O ese niño, personita. Evalúa qué es lo que más necesita. Y Claro. entonces uno va incorporando distintas terapias. A algunos le viene bien una cosa, por eso podemos seguir. A ver, a Sí, algunos le también viene hay bien. exacto, también hay como una tartamudez como, pero como tic, ¿no? Que la diferencia es que es temporal, a diferencia de Ajá, la tartamudez propiamente dicha. Chicos ajá, que durante algún tiempo tartamudean, pero sí, porque producto a lo mejor de una ecolalia o de que están de una palilalia, que están repitiendo sus propias palabras, ¿no? claro. Que puede confundirse con una tartamudez, pero la diferencia es que es temporal, o sea, dura al igual que puede durar un tic, ¿no? En cambio, Claro. la tartamudez tiene estas características como trastorno asociado al Tourette, Sí, ¿no? Que es importante. Solo sí, quería hacer pero como esa colación, ¿no? claro, que se puede trabajar perfectamente esto. Puede Exacto. seguir, Sí. Susana. Que se puede trabajar justamente, a ver, como los tratamientos son individualizados, ¿no? Ujú. Uno puede ir viendo cómo va resolviendo esto, por qué, ¿no? A veces un paciente te dice cosas así como hay determinadas palabras, ¿no? Que no puede decir, ¿no? Y Ujú. entonces uno le tiene que ayudar y quitarle hierro a toda esa cosa que me está pasando, que no puedo decir determinadas palabras, que por ahí me quedo, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, se trabaja mucho
ya te digo, a enseñarle a gestionar, con diferentes técnicas. Siempre vamos a hablar, podemos seguir. A ver, por ejemplo, hablamos de la relajación, la respiración, y siempre se le enseña a hacer una habla más flexible, pausas en el discurso, parar, pensar, inicios suaves para que la niña esté relajada. Por ejemplo, alguien que viene así, hablar así más pausado, para que pueda continuar hablando de forma más pausada. Es muy importante un entrenamiento diario y es muy importante la participación de la familia, porque fíjate, yo digo que ahora todas estas tecnologías que en algunas veces nos complican, pero mayormente nos ayudan. En este caso, una de las cosas que es para trabajar es hacerse audios, que no les gusta mandar audios, pero por ahí de pronto empezar a hacer esto, y vídeos, ¿no? Por ejemplo, hacer un vídeo y observar, esa persona después observa o observamos juntos qué es lo que hace, que a veces no se da cuenta de lo que están haciendo, que se está moviendo, que está metiendo la mano en el bolsillo, que la postura no es adecuada, bueno, y todo eso se analiza juntos y se llega como hacer lo mejor para que esa persona pueda resolver esa falta de fluidez, porque muchas veces ocurre que pasa, cuando ya llegan adultos, o sea que a lo mejor tienen una actividad profesional, ¿verdad? Entonces, eso por ahí les resulta muy molesto, ¿no? Claro, o sea, una intervención en adultos puede consistir en eso. En adultos, claro. Entonces, ¿cómo a veces tienen que gestionar, ¿no? Parar, pensar, y poder darle una instrucción sin quedarse. Y en los niños, interesante, ¿no? Porque pensaba de pronto en estos, digamos, en estos adultos con Tourette que a veces tienen tantas dificultades en su seguridad, ¿no? A la hora de una entrevista laboral o a la hora de una... ¿no? Que, digamos, un logopeda puede ayudar a optimizar de pronto estas cosas, ¿no? Alguien de confianza con quien trabajar estos aspectos, ¿no? Corporales, de la voz y demás, para mejorar, ¿no? Que al final después redunda en su seguridad, ¿no? Y en su autoestima. Mira, me ha pasado así en la consulta, preparar gente para poder presentar un proyecto, ¿no? Que era vital para que una serie de personas puedan trabajar después también, y de pronto probar o alguna conferencia también. Entonces, darle seguridad a esa persona para que pueda decir lo que tiene que decir. Me has hecho acordar a la película del discurso del rey. Claro, bueno, ¿no? Exacto, ¿no? Claro, donde ese logopeda de alguna manera hace esto, ¿no? Sí, con el rey. Sí, por supuesto. Pero la otra vez justamente una colega en este congreso que te dije, presentó un trabajo muy interesante. Una chica que vivía sola, tenía su familia que no la podía ayudar en ese aspecto, y utilizó una terapia que se llama terapia de soplo, ¿no? Por ejemplo, que vas engañando al cerebro, eso debido a todos los estudios que se hacen, o sea, voy a hablar pausadamente, con frases cortas, pero voy a como a soplar, engaño al cerebro. Le estoy diciendo, le estoy mandando la imagen al cerebro de que voy a soplar, pero en realidad voy a hablar. Entonces se afloja toda esta parte. Uy, eso es ideal para los tics también, ¿no? Para entonces, ciertos tics. Claro, voy a decir algo, pero bueno. Claro, maravilloso. Porque esta chica está un poco complicada con las entrevistas laborales. Ajá, interesante. Un currículum
terriblemente fantástico y resulta que después no podía llegar a eso. Claro, bueno, ¿no? Pensaba también, Lidia, no sé si tiene que ver con esto, pero por lo que estuvimos hablando antes, ¿cómo influyó la pandemia en el habla? Muchísimo, muchísimo. Antes estábamos justamente hablando de eso, que después de la pandemia han llegado, sobre todo yo lo noté en los niños pequeños, muy pequeños, sobre todo en los muy pequeños, que 2 años, 2 años y algo, que su desarrollo del lenguaje estaba ahí, ¿no? En plena expansión y bueno, en el confinamiento a los niños se les dieron pantallas. Había que todos decían, no, los niños fueron unos campeones, ¿no? Porque realmente la pasaron bien, sí, la pasaron bien, pero porque también estaban con las pantallas. Y al día de hoy estamos, no sé, es tremendo cómo ha influido tanto que hay que, fíjate tú, ¿no? Yo el otro día con un niño pequeño, un trabajo que tenía. Niños que no desarrollaron el habla, ¿no? Que no, claro, no claro. Yo, por ejemplo, tenía que mostrarle a un pequeño, ¿no? Un mismo trabajo que lo tenía en el escritorio, ¿no? Que era una figura de una niña que está durmiendo, yo tenía que decirle, la niña duerme, ¿no? ¿Qué hace la niña? O sea, toda una cuestión ahí comprensiva, ¿no? Ese mismo trabajo a mí se me había ocurrido trabajarlo en papel, porque yo soy muy de papelito, ¿no? O de tenerlo ahí, ¿no? Tocarlo. Bueno, en el papel el nene reaccionaba, me mostraba con el dedo o trataba de hablar. Cuando le ponía la pantalla se quedaba absolutamente bloqueado. Bloqueado, digamos. Bloqueado, se detenía el habla. Bloqueado, el habla se detenía. Bloqueado. Es como que le puse la pantalla y se quedó como, sí, sí, sí. La pantalla como algo que bloquea y obtura la comunicación, ¿no? Me callo. Incluso vos sabés que eso es un tema. Y yo, por ejemplo, otro día lo comentaba con mis compañeros, porque claro, tú tienes algo así como para trabajar fácilmente, ¿no? Busca en el ordenador un tema. Y claro, no es lo mismo llevarlo al papel. Yo, por ejemplo, considero que no es lo mismo, ¿no? Llevarlo al papel, ¿eh? Porque, bueno, hablemos también de una postura, de algo que tiene que ver más con la parte manipulativa. Pero eso es una cosita que ya iré viendo más puntualmente, pero que realmente me sorprendió. Vale. O sea que un niño con Tourette que está teniendo dificultades, por ejemplo, no nos vayamos a una tartamudez, vayámonos a un problema en esa fluidez del habla que se observa, que eso es muy común en los niños, ¿no? Con Tourette a veces. Pero ¿tú le recomendarías, o sea, tú le advertirías sobre, ojo con estar mucho tiempo en la pantalla, ¿no? O sea, interactúa, o sea, al final el lenguaje se desarrolla ahí, en ese diálogo, en esa participación de la familia, ¿no? Como decías. Para cualquier niño. Claro. Tourette, no Tourette, para cualquiera. Porque lo que te estoy diciendo es... Claro, pero digo, ¿cuánto más alguien que está teniendo dificultad a lo mejor en el habla? Es como que yo, por ejemplo, estoy con el ordenador a un pequeño y le pongo una canción en el ordenador, como para estimularle, que la lechuza hace es una cosa, y se queda. Claro. Lo quiero llevar después a que la apago. 2 segundos, apago y digo, bueno, ahora la cantamos. No, es como que es tremendo. Es tremendo, pero bueno, cómo interfiere, ¿no? El desarrollo del habla. Entonces, bueno, las recomendaciones, ¿no? Para recomendaciones, hablar sin precipitarse,
Bueno, lo que un poco decía antes, observarse, bueno, la mirada, eso es para la familia, ¿no? O sea, tanto el afectado no tiene que desviar la mirada, ¿no? Tiene que mirar al interlocutor, pero también enseñarle por ejemplo, que la mirada es una contingencia positiva, ¿no? A su familia, a sus allegados, ¿verdad? Uno le ayuda a eliminar movimientos parásitos a veces que son, como te decía, mover un pie, la mano, o sea, ¿no? Que por ahí desvían un poquitito más la atención de lo que es la comunicación esa. Y bueno, y ir observando cuando aparecen esos tics fónicos o motores y ir viendo cómo lo vamos resolviendo, ¿eh? Hablar con más entonación, menos esfuerzo, y hablar, centrarse más en lo que tengo que decir y no cómo lo tengo que decir. Estamos, claro, claro. Muy bien. Muy bien. Bueno, podemos seguir con otra. Uy, ya, yo tengo acá el papel, tengo las papelitas. Bueno, ya hablamos de lo que tiene que ver la familia. Exacto. Hay una de las cosas que no le gusta justamente a los que no fluyen bien decirle tranquilízate, habla. No. O sea, hay que dejarlo hablar y dejar que se comunique. Después vamos a lo otro, es se puede, por eso te digo que es muy importante. Una actitud de aceptación, ¿no? En sí, el habla, aunque esté interferida por los tics, es fundamental, ¿no? Porque si yo lo interrumpo, si yo lo corto, si yo, digamos, al final genera, digamos, mucha dificultad también en la seguridad de él, claro, genera más ansiedad, ¿no? Claro. Si tú te lo miras a ese chico que influye y lo esperas y vas interpretando lo que te va diciendo y vas haciendo sin anticiparte, sin terminar de palabras, que no dice, bueno, eso le genera, porque si ya de por sí cuando sale al mundo se encuentra más inseguro, imagínate si a su vez se encuentra inseguro en la casa. Ya. Exacto. Está. Exacto. Bueno, ahora vamos a seguir con los trastornos del lenguaje. ¿Qué es lo que más nos conocen a los logopedas? ¿No? O sea, no dicen bien algunas palabritas, algunas no le sale la R, bueno, es lo mínimo porque en realidad la parte del lenguaje tiene muchísimo más que solamente que no te salga bien una letra del lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos, gestuales, ¿no? El tema es que justamente en el Tourette hay muchos trastornos asociados con el tema del déficit de atención, y entonces por ahí a veces vemos que hay historias ahí con el tema de la lectoescritura, ¿no? Y está dentro de nuestro trabajo trabajar el lenguaje, ¿no? Y muchas veces asociarlo con el tema de la parte escrita. Entonces, hacer un trabajo así en conjunto. Cuando ya el trastorno es un poco más complicado, lo que hacemos es bueno, la intervención de la pedagogía, ¿verdad? Sí, un momentito que se ha ido la... Si me esperas, se ha ido el... Perdón, espera. Vamos a... Esto después lo corto. No me sí, lo vamos a cortar. Hay que ir al baño. a ver, espérate.
Un segundito, a ver dónde quedó esto. Espera. Aquí. Bueno, si no, no importa. Aquí está, mira, aquí está. Bueno, No, aquí está, pero un segundito. Eh, Continúe donde dejó. como, Ahí. como Un decía, si el segundito. lenguaje... Espera un Sí, segundito. Ahora sí, ¿no? sube. No, perdón. Más, pasa más. Ahí, bueno, seguí. Como Seguí. decía, estos trastornos suelen producir realmente en el desarrollo normal social y también cognitivo, ¿verdad? Entonces, a veces hay mucha falta de recursos lingüísticos, ¿no? Eso por ahí que también está muy relacionado con el Tourette, los trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Que tanto ahora también se le está dando mucha visibilidad. O sea, siempre existió, por supuesto. Yo que en su momento se hablaba de retardo anárquico, Roxana tuvo con componente afásico, y bueno, se le fue cambiando, y cada vez le ponen alguna cosita más. La otra vez hice un curso de TEL y apareció uno que le quería poner, además de TEL, no sé, otra letra más para diferenciar no sé qué cosa. Bueno, que es todo un cacao después que a la hora pero digamos, básicamente un TEL, ¿no? ¿Qué sería, claro, Lidia, para que la gente lo entienda? Muchas veces se da, que son niños que ya vienen con un lenguaje muy tardío, ¿no? Ajá. Muy tardío. Entonces, después, bueno, tiene falta de recursos lingüísticos, tienen que ir no sé, a ir a comprar el pan y a lo mejor no se desplayan como debería ser. Ni que digo si tienen que entrar a un lugar, a una ferretería y pedir algo más específico, ¿no? O sea, cambian palabras, ¿verdad? O sea, en un TEL suelen cambiar sí, palabras. o por ejemplo, primero que tienen muy poco, son de muy pocas palabras, ¿no? Y bueno, y los que ya alteran la gramática también, ¿no? totalmente. Cuando están, hay casos en donde ya son invalidantes. O sea, directamente no te pueden decir quiero una galleta. A veces son niños, yo me acuerdo que tenía un caso que él llegaba, era muy simpático, ¿no? Y él te decía, hola, buenos días. Hablaba como la televisión. Él se había hecho una serie de... Claro, buscan como recursos, ¿no? De que les permitan, como muletas, ¿no? Que le permitan... Y lo sacabas de ahí y le decías, ¿en qué has venido? ¿En coche o en autobús? Y ya ahí ya no te podía... No podía contestar, claro. Hay casos que son muy, claro. muy... Y que está, y es otro trastorno asociado al Tourette, porque está muy vinculado con las funciones ejecutivas, con el manejo espontáneo del habla, ¿no? Y ahí intervienen funciones ejecutivas, ¿no? De seleccionar o las falta de palabras. recurso como de la velocidad del discurso, eso de ir muy así, ¿no? Ajá, muy rápido o muy... Claro, o Claro. De una forma así muy demasiado espontánea, ¿no? Claro. No medir ahí. Claro, y esto generalmente se observa las mamás suelen decir o los papás suelen decir, es que no se le entiende cuando habla, es que habla y mezcla todo, ¿no? Exacto. Es que, claro, es que le preguntan algo y contesta cualquier cosa, ¿no? Exacto, claro, exacto. no son como frases que suelo escuchar, ¿no? Sí. Está muy asociado. Niños con este tipo de trastornos, ¿no? TEL. Entonces, obviamente eso ya da más problemas en la parte de todo de la lectoescritura, ¿verdad? Exacto. Y esta es una intervención, y aquí el logopeda es quien hace un poco la intervención estrella, ¿no? En lo que es, digamos, proporcionar y estimular digamos, estos procesos del habla y de la comunicación. Exacto.
Porque, a ver, además, bueno, son chicos que por ahí te dicen que ya, lo que llama la atención es que siempre, los problemas articulatorios, por ejemplo, unos sinfones con R, es que como que lo llevan, ¿no? En el tiempo y no se corrige eso, pero claro, eso viene, eso ya no es tan importante en algún momento, ¿no? Porque en realidad ya vienen con esa carga ahí que no pueden decir adecuadamente lo que ellos quieren, ya te digo, simplemente pedir alguna demandar algo que les necesitan, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí se trabaja mucho, bueno, no solo todos los aspectos fonéticos, gramaticales, fonológicos, sino que se trabaja con mucha imagen, ¿no? Hay muchos trabajos muy lindos, tipo cómic. Yo digo que el cómic en estos casos ayuda muchísimo porque están viendo un cómic. A ver, sí. Esta combinación imagen y mensaje. Imagen, ¿no? Claro. Con lo que están leyendo, por lo menos les estimula un poco la lectura a ese nivel, porque es como que... Y ayuda a la comprensión de lo que se está leyendo. Claro. Exacto. Y porque si no, claro, son niños que no leen tampoco mucho, ¿no? Claro. O sea, hay toda ahí una mezcla ahí de cosas que bueno, entonces, un poco eso, los controles inhibitorios de los estímulos, ¿no? Por cualquier cosa, por el déficit de atención, ahí como decía otro día Mila, está siempre ahí dando vueltas, ¿no? Sí, entonces, por eso es muy importante acercarse al colegio, ¿no? Y hacer una interdisciplina ahí, ¿no? Con ellos para que vayan conociendo, ¿no? Cómo ayudar a ese niño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una de las intervenciones nuestras es trabajar lecturas comprensivas, no tanto con las cosas del colegio, o sea, eso es una de las cosas, ¿no? O sea, ir a lecturas que tengan que ver con los intereses, ¿no es cierto?, de ese chico, ¿no? O chica, ¿va? Entonces, extraer las ideas principales, que entienda todas las palabras. Yo ahora les digo, la mayoría están con los móviles, ¿no? Ahora todos tienen móvil. Entonces, busca aquí el mataburro, ¿no? La palabra que no entiendes. Claro. Porque eso es una de las cosas que, bueno, uno le decía, busca en el diccionario, pero ahora lo buscas más rápidamente y a veces, si no hay algo que están leyendo y no se enteran porque soltaron esa palabra o no la interpretaron, claro, les cambia toda la comprensión, ¿no? Claro. Entonces, es importante que ellos vean que pueden, no sé, dentro de las lecturas que prefieran, tanto sea geografía, historia. Exacto. Yo, por ejemplo, ahora me entero de cosas de cómics, pero de los superhéroes, y hasta, bueno, es mi intención siempre, ¿no? Claro. Ir allí viendo ver qué música le gusta. Exacto. Para poder después, me has hecho acordar a un paciente que hemos trabajado conjuntamente, Lidia, no hace mucho tiempo, donde comienza contigo, ¿no? Por problemas de lectoescritura, y fue maravilloso cómo abriste, digamos, la pasión por la lectura, o la reabriste, ¿no? Un adolescente que había dejado de leer y vuelve a leer, ¿no? Porque lo volvés a conectar otra vez con todo lo que es la lectura placentera, ¿no? Alguien que estaba desmotivado por los estudios
y donde de pronto, digamos, a través de esto que vos decís, ¿no? O sea, centrándote en los focos de atención, ¿no? Este adolescente vuelve a leer. Y entonces al volver a leer, vuelve, digamos, se conecta menos con internet, se conecta, juega menos a los videojuegos y empieza a salir, ¿no? Interesante, es realmente, digamos, muy, muy interesante cómo a veces estas, digamos, la intervención, sí, no solo a veces tiene que ser o desde el remedio, ¿no? El fármaco buscando, ¿no? O mismo de la psicología, el psicólogo, también hay este tipo de intervenciones donde uno entra desde otro lado, ¿no? y promueve cambios en muchas dimensiones. Bueno, justamente a veces buscando, ¿no? Cómo intervenir con esos chicos que, justamente hablando así, el tema de buscarles, me acuerdo que tú dices, todos tenemos un talento, ¿no? Y hay que buscarlo. Y si no, por ahí, también por ahí promoverlo, ¿no? Es decir, no voy a hacer caligrafía, porque ya estoy hasta el gorro de hacer caligrafía, ¿no? Pero a ver, tengo un montón de tutoriales en internet que me enseñan a dibujar, y por ahí el buscar la manera de hacer esa motricidad fina que tanto necesitan mis dedos, ¿no? Hacerla con un dibujo placentero, hacerla no sé, con pintura, con un telar, ¿no? Con un telar, claro, que también está. Yo la otra vez, mira, un niño que lo tengo por ahí guardado porque me encantó, con un pedazo de cartón y pasar unas lanas y como una especie de aguja, busqué algo que no es una aguja, pero que se podía pasar, siempre buscando la seguridad que no se pinchen, que no se hagan daño. ¿Cómo este niño tartamudo, encontré la manera de que trabaje la motricidad. Motricidad, encuentre, ¿cómo decir? Le veía un resultado en lo que estaba haciendo y que le resultaba súper placentero. Dice, y entonces me dice, un niño de 5 años, me encanta coser. ¿Viste? O sea, que se dio cuenta que le encantaba hacer esa actividad. Pero bueno, hay que ir buscando que siempre hay que llevarle propuestas. Por eso sigo diciendo que sacarle la tablet y que empiecen a hacer diferentes cosas que en algún momento van a encontrar la manera de Exacto. Justamente... Sacamos la tablet y se comunican más, ¿no? Se comunican más y pueden tener una actitud más activa y van buscando, claro, ¿no? Y van entendiendo qué les gusta, porque muchas veces los papás te dicen es que no le gusta nada, pero es que si no se estimula, ¿no? Si yo no exploro mis posibilidades, mis potencialidades, ¿cómo voy a saber qué es lo que me gusta, ¿no? Si yo no exploro, ¿no? Yo voy, exactamente, yo voy a veces a lo personal. Yo, por ejemplo, siempre decía, veía un mueble que me gustaba, y hasta que un día dije, voy a ir a un taller de restauración. Y ya empecé con pinturas, rascar, y yo digo, cuando yo me pongo y rasco ahí a lo mejor un cajoncito, estoy todo un día, no sé, la mente me va, yo esas experiencias que de estar siempre con la logopedia, con la casa, ¿no? Bueno, y ahora que ya mis chicos ya no están en casa y ya uno tiene otro tiempo, yo digo, es maravilloso, es encontrar para cualquier persona, yo siempre se lo recomiendo, otro espacio que no sea el de lo que uno hace en general, la parte laboral, es fabuloso, algo placentero, ¿no? Exacto, que retroalimenta. Es increíble. Bueno, entonces, aquí vengo con algo que a mí me interesa mucho que se conozca, ¿no? Porque la verdad que es la intervención en deglución, en el tragar los alimentos, ¿no? Es algo que
bueno, yo ya lo venía trabajando con la fonoaudiología en Argentina, en interrelación con los odontólogos. Te digo que hay muchos niños con tics en la deglución también. Es decir, chicos que, por ejemplo, se instalan a veces como fobias, obsesiones fóbicas, ¿no? Tengo miedo de tragar, tengo miedo de ahogarme, tengo miedo... y empiezan a interferir los procesos naturales de deglución. Sí, exacto, exacto. A ver, yo esto lo empiezo a trabajar, ya te digo, con toda una, como decir, una intervención junto con el odontólogo que tiene que poner una ortodoncia o quiere poner una ortopedia, si el chico la personita es muy pequeña, ¿no? Y que tiene los dientes así, que dicen, no es para una ortodoncia todavía, pero vamos a poner un aparatito para abrir. Y se encuentra con que ponen la lengua al tragar. O sea, rompen esa... cuando uno traga, debe poner la lengua en la arruga palatina, aquí arriba, ¿no? Presionar molares para tragar y no tienen que intervenir los músculos de la boca, de los labios. Entonces, cuando hacen mal las cosas, por ejemplo, empujan dientes, ¿no? Hacen un movimiento en vez de presionar molares, hacen un movimiento como de labios para tragar, ¿no? Entonces, no están tragando bien, y ahí es cuando hacen eso de que realmente se pueden atragantar, ¿no? No hacen bien ese barrido de los alimentos, y lo que están haciendo también es interviniendo en el desarrollo de la dentadura correcta, ¿no? Porque con la lengua empujan los dientes, ¿no? Al tragar, en vez de hacer la fuerza en la arruga palatina, con los labios, que ayuda, meten los labios hacia adentro, y entonces la mandíbula produce también le producen ahí una fuerza contraria, ¿no? Que no tienen por qué intervenir los labios, y bueno, y todo eso hace que, bueno, un desastre en las bocas. Hace un desastre en las bocas y, como dices tú, en algunos casos producen desatragante. Entonces, justamente, cuando uno les enseña a hacer correctamente, que es con los niños, los padres dicen, oh, y no sé cuándo lo va a lograr. Enseguida empezamos a trabajar. Yo, por ejemplo, en la consulta tengo siempre petit suisse, ¿no? Cucharita, galleta, agua, y ya sale más o menos con cómo tragar un petit suisse correctamente. Porque si no lo hacen bien, sale todo entre el diente, ¿verdad? Claro. Entonces, yo siempre digo que en algunas edades son como una plastilina los chicos, ¿no? O sea, hacen un desastre en la boca o lo van corrigiendo, ¿verdad? Yo digo los niños. Sí. Tengo personas de 40 años, 40 y pico, que vienen, que ya han destruido la tercera ortodoncia, ¿no? Y entonces el odontólogo le dice, no pongo más nada en esa boca si no va a logopedia, porque los dientes tienen un movimiento, hasta los 65 años tienen movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se corrigen con una ortodoncia, vuelven. Se corrigen con una ortodoncia, con la segunda y vuelven. Entonces, bueno. Necesitan trabajar estos aspectos, ¿no? Entonces estos aspectos son la deglución atípica al final es también digamos, es un trastorno también de origen neurológico, menor, secundario. Y son alteraciones, ¿no? Altera funcionales. Una cosa tan normal como es el tragar, pero lo altera simplemente en los niños, que se da muy fácil. Exacto. El tema de las vegetaciones. Por
por ejemplo, un niño que tiene vegetaciones, que no puede respirar por la nariz, o es alérgico, no puede respirar correctamente, ¿cómo va a tener la boca cerrada y la lengua colocada? Porque ¿a dónde coloco la lengua la mayor parte del tiempo? Tienen que estar ahí arriba, en la arruga palatina. Entonces uno le enseña todas esas cosas. Pero primero tiene que enseñar a tener la nariz destapada. Y ahora veces fíjate que está el tema que viene un niño que tiene vegetaciones y yo, viste, por favor, a ver, muchas veces cuesta la interconsulta con el otorrino y que el otorrino acceda a que y sacar pronto esas vegetaciones porque están haciendo un desastre. Por ejemplo, al mostrar, levantar la pantalla, a ver, se ve la boca, es lo más común. Esas lenguas que producen ese empuje y aparecen, y esto, por ejemplo, se llama mordida abierta después, ¿no? Que parece un ojal que tienen ahí, ¿no? Que parece que esos dientes no se van a corregir en la vida. Y sí, fíjate, se corrigen. Vale, y es como la consecuencia de la deglución atípica. Claro, claro. Fíjate que estás hablando de un trastorno menor del movimiento, porque al final también esa deglución es un trastorno del movimiento, es una alteración neurológica de un movimiento que es espontáneo, ¿no? Lo digo porque una de las características también del síndrome de Tourette, ¿no? Y de los trastornos en general del neurodesarrollo son estas alteraciones menores, ¿no? Y yo sé que tú las has visto mucho. Mucho, que lo hemos síndrome de Tourette. Que lo hemos comentado. Viene un chico en la consulta normal, viene un niño derivado del ortodoncista, ¿no? Y tú ves que esa resolución rápida, ¿no? De decir, bueno, pongo la lengua a trago, bueno, por ahí la hacen, pero después que tragaron hacen con la lengua. Y vos decís, y es un tic. Y entonces identificás, o el labio. A ver, ojo, que tengo adultos que vienen tics por la voz, y me decís, pero perdón, ¿te has dado cuenta que haces un movimiento con el labio? ¿No? Y hay que ayudar a esa persona, sin que sea Tourette, pero bueno. Sí, no, claro. O sea, pero tú te das cuenta que es un tic, ¿no? Es un movimiento que no puede controlar. Y después lo hablamos, por ahí le tengo que decir, no, es una... Sí, tengo esa manía. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar esa manía. Claro, nuestros queridos adultos no diagnosticados, ¿no? Porque hay tanto adulto no diagnosticado, ¿no? Exacto. Y que va arrastrando un poco estas secuelas, ¿no? Y donde a los tics muchas veces lo llaman manía. Exacto. Es el común de la gente te dice eso. Sobre todo, a ver, si no está diagnosticado y ya se habla con todas las letras, ¿qué te dice? Y sí, tengo la manía de y vos decís, pero ¿no ves que esto te está haciendo daño aquí y allá? ¿No es cierto? Exacto. Se ve mucho. Entonces, exacto. Mira, Alejandra dice, no se puede, te digo unos mensajitos. Ana tuvo que retirarse, pero dice, es muy interesante, Lidia, y reconozco muchas cosas en mi hijo. Dice, ¿no? Un abrazo. Y Alejandra dice, no se puede elegir si no se conoce, ¿no? Y bueno, es un poco nuestra tarea, ¿no? Por eso nos parecía tan importante, digamos, esta charla y que pudieras transmitir todas estas, digamos, estas observaciones que tú ves y estas articulaciones que tú ves con tu práctica diaria. Claro, por ejemplo, la deglución atípica, lo que se llama terapia miofuncional. Y además lo has visto en muchos chicos con Tourette, la deglución atípica. Sí, muchísimo. De estar en la cobas. A ver, alguna mamá la otra vez me decía, cuando hacimos los talleres, esos con los niños, ¿no? Que fue muy interesante porque primero se fue haciendo en general y después cada uno fue diciendo lo que había reconocido
que necesitaba de esa parte que habíamos hablado y que después lo hicimos de forma más personal, las sesiones, ¿va? Entonces, en muchos estaba el tema de la terapia funcional, o sea, que había que hacer, porque se trabaja ahí, se le enseña a hacer todo correctamente, pero también no solo cómo hacerlo correctamente, sino ahí también trabaja la respiración, como decía, ¿no? La postura, porque es tan importante, ¿no? Para poder trabajar todo esto. Y entonces, las distintas texturas de las comidas y todo lo demás. Y realmente que te digan que su hijo empezó a comer diferente porque reconoció cómo debía hacerlo correctamente y se tranquilizó, un poco lo que tú decías de que voy a comer esto y no me va a pasar nada, porque lo estoy haciendo correctamente. Yo también lo veo en la gente mayor, esto, que a veces cuando tienen un ictus, sin ser muy importante, una de las cosas que a veces les da temor es cómo van incorporando los alimentos. Y cuando los enseña y lo van haciendo, ¡wow! Me comí un pedacito de jamón y no me pasó nada. Entonces, bueno, por eso esta parte a mí de la delusión me pareció siempre muy importante porque lo veo mucho, porque también hay una mirada ahora de los profesionales que están, que intervienen, ¿no? Con adultos y niños y llegan a la consulta y ahí puedo identificar, y justamente, vos sabés que he identificado niños Tourette que diciéndole a los padres, mira, esto es un tic, mira, observa, yo muchas veces lo he comentado contigo, Roxana, he consultado por esos pacientes que llegan a hacer delusión. Justamente. Entran por delusión. Lo que pasa en la delusión y en la tartamudez que vienen a consultar y yo me encuentro con que... Muchos chicos con tics, exacto. Sí, muchísimo. Así que bueno, por lo tanto, para concluir, la intervención multidisciplinar, que bueno, nosotros la tenemos siempre y es fabulosa porque uno aprende... El logopeda está muy acostumbrado a trabajar con dentistas, psicólogos, pedagogos. Los maestros. Que bueno, que con un correo, ahora, por ejemplo, yo les digo, con unos audios, ¿no? Tanto el padre como esa profesora, como ese médico, me mandas un audio y ya está. No te lo voy a contestar al momento, pero que vamos a estar en contacto y vamos a hacer todo lo posible para que tanto el tratamiento de uno como del otro sea efectivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso usemos en ese aspecto las tecnologías que bueno, yo, bueno, incluso con los padres, a veces me pasa, hoy por ejemplo, después que terminé aquí, tengo que mandarle a un papá de una sesión que hice ayer con un niño que ya tiene 13 años, 14 y viene solo, siempre por ahí mando un pequeño audio y le comento un poco, le hago una devolución de la sesión rápidamente y es una manera como saber de que hay una continuidad después en casa, ¿no? Con lo que... En casa. Claro, Sí, exacto. Hay una conexión. Totalmente. Tienen que ver como en el caso de... Bueno, en todo. ¿no? Exacto. Digo que el contacto es... y la ayuda en la casa es fundamental, porque si no, con una sesión que hagamos o dos en la semana no se arregla. Exacto. Entonces, en el Tourette, ya te digo, y todas sus cuestiones asociadas, tiene mucho que ver la interdisciplina, ¿no? Y que podamos estar en comunicación y todos juntos ahí, que
que se puede, que se puede. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿Nos ha quedado algo en el tintero, Lidia? ¿O? Creo que no, ¿no? A ver, si a mí me decís que me quedó algo en el tintero, seguro. Pero bueno, tampoco quiero ser pesada. Después no, que va al contrario, Lidia. Ha sido un placer escucharte. Exacto. Así que se pueden hacer cosas desde la logopedia muy interesantes y muy, o sea, mejorar la calidad de vida, ¿no? Exacto. Del paciente. Exacto. Que no es solamente la R. es más, te digo, viene por una R y yo tengo que salir y decirle al padre o a la madre, perdón, ¿puede comer? Porque es otro tema. ¿Puede comer un petit suisse? Sí, bueno, entonces yo después le explico por qué le dice comer un petit suisse. Claro. Porque ponía mal la lengua para tragar y entonces, no pronuncia nada. La R, la L, la L, todo así. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenía que ubicar la lengua en forma fisiológica ahí arriba, ¿no? La registra. Entonces, claro, eso hace unos años atrás era impensable, decir un padre, traje el chico para que saque la R y resulta que le da de comiendo petit suisse. Le da de comer. Le da la merienda, le da la merendona que le dio hoy. Ahora, cuando le explicás, porque eso es importante, la comunicación, ¿ves? Cuando le explicás, le contás por qué, bueno, enseguida... Todo se abre, claro, la comprensión. Claro. Entiende que antes de esa L hay que poner la lengua arriba y hay un montón de cosas, hay que destapar la nariz, hay que cambiar la postura, ¡buah! Hay un montón de cosas, pero si se trabaja solamente ahí a piñón fijo, la lengüita arriba, el chico saca cualquier cosa. Pero bueno, por eso es una cosa de verlo en forma global. Yo iba a decir que muchas gracias y que obviamente cosas en el tintero te tienen que quedar porque a nosotros lo que has hecho es abrirnos como una raíz y como un árbol con muchísimas ramas que toca tantas cosas que están... Claro. Exacto. Es que así somos los humanos, ¿no? Sí, exacto. Y por eso a mí me interesa, te agradezco, Ale, que justamente eso es nuestra profesión, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Entonces, un poco esto, que uno ve necesidades y puede también, bueno, ayudar a que esas necesidades sean resueltas, ¿no? Exacto. Sara te dice, si no, Sara, sí. Claro, y si no, ver con quién vas a acudir a esa necesidad. Porque muchas veces es al revés, vienen por una cosa y yo veo que es necesario psicología. O hacer una consulta. Es más, con el tema de la postura, ¿sabes las veces que tuve un odontólogo? Porque lo pones de espalda y tienen los omóplatos así. Y voy a decir, pero esto, ¿cómo hacemos? Y a veces resolviendo con una plantilla, sobre todo a las edades de 12, 13 años que se da eso, ¿no? Que tienen ahí la cadera, las niñas sobre todo, con una plantilla hemos resuelto problemas hasta de voz. Porque ese aire... es la columna que va hacia el cuello, que tuerce la cara, que tuerce y respiran mal. Y la dentadura, todo. Entonces, puedes decirle, a ver, le ponemos atrás los omóplatos, así, un papel, ¿no? Así una hoja de papel. Y si vemos que está pisando mal, hay que hacer una consulta, ¿cierto? Entonces, pero hay que estar abierto a todo eso. Exacto. Hay que observar por parte nuestra, de los padres, hay que observar mucho, pero también por parte de todos, ¿no? O sea, a veces cosas que no vemos los ven los docentes,
O lo ven, o lo deberían ver los entrenadores si hacen algún deporte. Exacto. Y a veces en casa se manejan bien, pero en la motricidad para jugar o para no lo hacen. Entonces, decir, observen este chico o qué sé yo, ¿no? O sea, es todo. Es todo, así exactamente. Muy sí, bien. Los entrenadores así, por ejemplo, que van tanto al deporte, los chicos ahí vienen con la voz. Entonces yo por ahí le digo, aprendan a silbar así, ¿viste? ¿No? Que eso es aire. No les va a hacer daño. Terminan las cuerdas. Entonces, bueno, que no todos saben silbar así, lamentablemente, pero cuando lo hacen y llaman a uno que está a 50 metros, es fabuloso, porque no chilló y no hizo mal las cuerdas. Qué bien. Como siempre, Lidia, ha sido un placer. Sara Steyer también se suma. Bueno, gracias. Muchas gracias, Lidia. Es un placer, como siempre. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos por participar. Adiós. Exactamente. Chao, chao.